Hola, encantado de saludarlo. Les habla Javier Paniagua. Yo soy editor de la revista Zen Conecta B2B y en esta ocasión para Mercados y Tendencias tenemos esta conversación como parte de este ejercicio para dar a conocer las propuestas de los partidos de cara a las elecciones en 2022. En esta ocasión tenemos al invitado y candidato por el Partido Republicano Social Cristiano. Con ustedes vamos a tener a don Rodolfo Hernández Gómez, hablarnos de sus propuestas rumbo a las elecciones. Gracias, don Rodolfo, por estar aquí con nosotros en Mercados y Tendencias. Muchísimas gracias, don Javier, por la invitación y es realmente un gusto participar con ustedes. Igualmente, don Rodolfo. Candidato, bueno, de cara a los 200 años y este bicentenario, ¿cuál es esta valoración que usted realiza, verdad, a la hora de postular su nombre y además recibir este bicentenario? ¿Y qué lo motiva también a postular su nombre de cara a las elecciones, don Rodolfo? Muchísimas gracias por la pregunta. En primer lugar, he estado en la función pública por cerca de 40 años. Conozco bien lo que es la función pública y las leyes a través de las cuales se rige. Además, tengo una vida que demuestra que lo que hice, lo hice en una forma no solo exitosa, sino honorable, que es lo que los costarricenses están gritando en este momento. Los costarricenses ya quieren que en Costa Rica terminen esas políticas suicidas en que hemos entrado en los últimos gobiernos. Y le llamo políticas suicidas porque son políticas regresivas. Y cuando uno hace algo regresivo, al final todos quedamos lesionados. Son políticas de perder, perder, no ganar y ganar, como deberíamos siempre enfocarnos desde el punto de vista administrativo, en implementar proyectos, e implementar acciones que beneficien a todos, y sobre todo a las grandes mayorías. Entonces expongo mi nombre porque tengo el tiempo suficiente para que la gente tome conciencia o por lo menos revise mi vida y se dé cuenta que lo que digo es cierto, que mis palabras son ciertas, que no vengo a hablarles con mentiras ni con frases de tipo político, porque en primer lugar no soy un político tradicional. Yo no practico la politiquería, yo practico el servicio. He sido un servidor toda mi vida y ahora les vengo a pedir a los costarricenses, con la humildad que debe prevalecer, que me den la oportunidad de ayudarle a Costa Rica a enrumbarlo por el camino del desarrollo, de la sostenibilidad y a restablecer lo que desde hace años vengo hablando, restablecer el pacto social, que es lo que después vamos a hablar un poco, por qué pienso que el pacto social en Costa Rica se rompió y qué cosas hay que hacer para restablecerlo. Eso esencialmente. Les voy a pedir a los costarricenses una vez más, porque las palabras deben ser respaldadas por hechos concretos, que revisen mi vida a ver si lo que estoy diciendo es cierto y que revisen mi vida, la parte ética, la parte moral y la parte legal, a ver si encuentran cuestionamientos. Durante mi función pública fui 14 años director del Hospital Nacional de Niños y sin ponerme a rajar, Javier, porque yo nunca he sido rajón. Yo preferiría que otras personas cuenten lo que he sido, pero el Hospital de Niños, en los 14 años que estuve de director general, porque fue una dirección en un periodo en que los hospitales
estaban cobijados por la ley de desconcentración de hospitales y centros de salud de la Caja. Fui seleccionado por el CIEDS para que mostrara el ejemplo de gestión administrativa del hospital que había sido catalogado como ejemplo de administración latinoamericana. Eso le iba a preguntar, don Rodolfo. Bueno, durante todo este tiempo en la función pública, en este centro médico, sin embargo, ¿usted se considera que tiene la capacidad para administrar un país? Porque una cosa diferente es un centro médico, ¿verdad? Y ya otra, administrar toda una nación. ¿Considera que usted tiene todas estas habilidades para hacerlo? Mire, para administrar un hospital hay que ser administrador. Entonces yo no solo incursioné con éxito en el campo profesional médico, sino que me preparé para poder conducir los destinos del hospital durante ese tiempo con conocimiento administrativo. Las leyes que rigen al país son leyes que también tienen que ver con el ejercicio profesional y el ejercicio administrativo de un hospital. Algunas personas que las leo en las redes sociales dicen, no, él es un gran médico o un gran pediatra, ponen, pero hasta ahí. Bueno, es que desconocen totalmente quién soy. Estoy seguro que ninguno de ellos ha estado a la par mía en ningún evento de mi vida y no saben que conozco de leyes, que conozco gran parte, posiblemente más que el promedio de las personas que han estado en política, las leyes que rigen la administración pública. Un hospital tiene que regirse con la ley de administración pública, con leyes que existen y no se aplican, exceptuando en los hospitales, como la ley de simplificación de trámites, la ley de control interno, la ley de enriquecimiento ilícito en la función pública y otro montón de leyes que debemos conocer muy bien, como la Constitución, que conocerla bien, los tratados internacionales que tienen que ver con salud, pero que aplican a muchas cosas que son del índole laboral, el Código de las Niñas y la Adolescencia. Con eso quiero decirles que la experiencia mía en un hospital me permite tener una visión amplia de Costa Rica. El Hospital de Niños, que es el único hospital nacional, los otros hospitales, aún con el nombre nacional, tienen una región que atienden, ¿verdad? La Huetar Norte, la región Caribe, ¿verdad? La Atlántica, etcétera. Es un hospital que recibe, primero, pacientes de todo Costa Rica. Segundo, recibe pacientes de todos los estratos sociales de Costa Rica. Y eso le permite a un director, al menos un director como yo, que no era un director de oficina, era un director que caminaba, que atendía pacientes, que ayudaba en las interconsultas, conocer el sentimiento de los costarricenses. En un hospital, un director general maneja simultáneamente 20 gerencias. Lo he dicho muchas veces y la gente a veces los veo que ponen una mirada de incrédulos. Bueno, pero eso es lo que maneja un hospital como el Hospital Nacional de Niños. No me voy a poner a enumerarlas en este momento, pero créanme que un hospital general, el director de un hospital general maneja simultáneamente 20 gerencias. Eso es más de lo que hace un presidente de la República, porque un presidente de la República es un director de orquesta, es una persona que debe tener responsabilidades muy claras, que las voy a resumir en 3 cosas, nada más. El director del hospital debe, el presidente, igual un director de un hospital como un presidente de la República, debe mantener la estabilidad social de las personas. En eso
que es el manejo de lo que antes se le llamaba recursos humanos. No, eso es el capital humano, que hay que conocerlo muy bien para sacar provecho de cada una de los lugares que hay que mantener el ojo, no el ojo supervisor, sino el ojo facilitador, porque un presidente que debe mantener la estabilidad social debe ser un facilitador de acciones, no un entorpecedor de acciones. Un presidente, igual que una gerencia grande como la que les estoy hablando, debe ser una persona que impida que las autonomías desarrollen medidas discriminatorias y a veces que molesta a la gente. Y en tercer lugar, un presidente debe tener la habilidad y el conocimiento necesario para saber cómo se maneja y cómo se distribuye un presupuesto. Pero bueno, la palabra presidente significa preside, es un director de una orquesta que debe constituirse con los mejores intérpretes de cada uno de los instrumentos, en este caso con los mejores seres humanos, hombres y mujeres de todas las edades que estén al frente de las instituciones de nuestro país. Bien, don Rodolfo, ¿cuáles son las propuestas fundamentales que usted propone a la hora de, verdad, que lo coloque la ciudadanía como presidente, eventual presidente, de ganar? Vi varias en un comunicado que usted realizó. Hablaba sobre empleo, hablaba sobre desarrollo, hablaba sobre la seguridad, la educación y el medio ambiente, pero ¿cuáles son esas propuestas puntuales en cada uno de esos ejes que usted va a ofrecerles? Sí, la preocupación más grande de los costarricenses es el desempleo, es la falta de empleo. Y se ha convertido en la primera necesidad en este momento porque el uso de las vacunas, que ha traído un poquito más de seguridad en las personas que ya están con el esquema completo, entonces crea la necesidad de trabajo. Por eso en este momento, no solo la cifra de desempleo, que ha alcanzado un récord en la historia de Costa Rica, porque de acuerdo a la encuesta de empleo, ya alcanzó el 18.2% de desempleo en Costa Rica, no puede verse simplemente como empleo aislado, porque empleo, reactivación, facilidades de trámites están todas interreguladas, interrelacionadas, incluyendo la salud, incluyendo la seguridad. Entonces voy a darles una forma prácticamente de receta no sé, don Javier, cuánto tiempo tengo, pero vamos a hacerlo tipo recetario. Ya después verán más profundidad en esto. La creación de empleo no se puede desligar de la reactivación económica. ¿Cómo reactivar la economía para poder crear empleos? Uno no puede crear empleos de la nada. Entonces, en una forma sistemática les voy a compartir que para reactivar la economía hay que controlar la pandemia, que es lo que yo siento que algunas autoridades no han entendido, que la vacunación debe ser masiva. Es la vacunación masiva, la protección de la población costarricense la que nos va a ir permitiendo cada vez más abrirnos para la reactivación económica, que la gente regrese a sus trabajos, que le demos las facilidades para reiniciar su trabajo. El control del déficit fiscal también está relacionado con esto. ¿De dónde se va a obtener el dinero para impactar al déficit fiscal que ha pasado desde el año 2002 en un 4.4? Para darles dos cifras nada más y que la gente sepa que en el 2002 el déficit fiscal era de 4.4 y ahora en el 2000 actualmente es el 8.3,
un déficit fiscal prácticamente inmanejable. Entonces, ¿qué cosas hay que implementar? Y de receta de cocina en este momento. Combate a la evasión. Hay que combatir la evasión. ¿Cómo se hace eso? Bueno, con buena vigilancia, pero se requieren sistemas informáticos integrados. Hay que integrarlos. Hay que buscar a la persona con mayor capacitación, con sistemas informáticos ya comprobados en otros países para que todo lo que se haga ya tenga, no solo que deje esa huella tan necesaria para poder controlar evasión de impuestos, sino que de una vez se paguen los impuestos. Hay que revisar las leyes que favorecen elusión. Elusión es, digamos que en términos reales, la elusión es una ley que le permite a alguien no pagar un impuesto. Y en Costa Rica, en la situación en que está, debemos entrarle, analizarlo muy bien, con proyección futura, hasta dónde podemos revisar el proteccionismo que ha caracterizado a Costa Rica. Por supuesto que no debemos llegar a tal extremo, como he escuchado a otra gente, a decirle ahora le vamos a poner impuestos a todo. Eso no se puede, porque en esta realidad que queremos desarrollar de reactivación económica hay que facilitar y estimular la inversión local y extranjera. Eso no se hace garroteando a la gente, se hace facilitándole a los emprendedores, a los pequeños y medianos, porque los grandes se defienden por ellos solos a poder reactivar eso. Hay que apuntar por el turismo en serio. El que preciarnos de que en nuestros mejores tiempos llegaran 2 millones de turistas a Costa Rica, eso es muy poco. En una población que hay 5,5 millones, que vengan 2 millones de turistas es muy bajo. Alguien puede pensar, bueno, es que no existe la capacidad instalada para el turismo. Por supuesto que sí la existe. Estimulemos a los pequeños emprendedores. Hay muchos sistemas ahora que existen para diferentes tipos de turismo ambiental, de turismo ecológico, en donde las mismas casas de la gente que vive en zonas rurales pueden tener lugar para el hospedaje de esta actividad. Hay que innovar. Si seguimos como estamos, vamos a obtener los mismos resultados que siempre hemos tenido. Yo apunto en la reactivación económica, apunto por la investigación de alta calidad, la investigación avanzada, lo que Costa Rica no ha hecho, y no entiendo por qué Costa Rica no impulsa la investigación. La investigación da dinero porque se hace compitiendo con otros países, porque no es investigación sencilla. La que abunda en nuestro país, que son las revisiones bibliográficas, los estudios epidemiológicos, que son muy importantes, pero las que generan empleo y generan dinero para Costa Rica es la alta investigación que se hace aplicando a instituciones internacionales para llevarlo al país, ya sea con proyectos desarrollados por nosotros o participando de estudios colaborativos. Hay que bajar el costo de la energía, hay que entrarle a la tramitología. Les decía hace un rato que yo realmente no entiendo cómo en Costa Rica, existiendo una ley de simplificación de trámites, un impulso a las ventanillas únicas, todos hablan y nadie lo hace. Nadie lo hace. Hay que hacerlo. Hay que tomar acciones para convertir trabajos informales en trabajos formales. Eso reactiva más la economía y además permitir el trabajo informal es una injusticia en Costa Rica, porque el trabajador informal primero no aporta a la caja, lesiona a la caja, pero se lesiona a él mismo porque no tiene
la apertura para la salud, excepto los niños que los protege el Código de la Niñez y la Adolescencia. Además, no van a tener una pensión digna. Pero además, don Rodolfo, disculpe que lo interrumpa. Hay en este momento más de 400,000 personas desocupadas, según Sí, señor. Sí, pero señor. ¿cuál va a ser la propuesta concreta que les va a dar a ellos? Sí. Muchísimos utilizan plataformas digitales para poder generar ingresos. Máxime que el gobierno tal vez en este momento no los apoya, pero es su fuente de ingresos. ¿Qué va a hacer por ellos? Ok, en turismo y habilitar la vacunación, ok, pero para este sector propiamente que está desocupado, ¿qué va a hacer por ellos para generar fuentes de empleo? Bueno, lo primero que hay que facilitarles es que sea fácil para ellos iniciar sus propias empresas. Yo apuesto más a la creación de empleos en el sector privado que en el sector público. ¿Por qué? Porque el sector privado es el que realmente genera más riqueza y es el que genera los puestos de trabajo. Hay que facilitarlos, hay que entrar en realmente en una banca de desarrollo real, no la banca de desarrollo que existe ahora. El emprendedor, el que inicia, debe tener préstamos a intereses más bajos. Deben tener una especie de amnistía para poder sobrevivir. Si seguimos como estamos ahora, los resultados van a ser los mismos, que de 100 microempresas o empresas que inician a los 5 años, al año, el 50% ya no están y a los 5 años el 70% ya no están. ¿Por qué? Porque si iniciamos las microempresas con todas las cargas a las cuales los sometemos, no arrancan. Todos sabemos, los que hemos tenido una empresa, que la estabilización de esa empresa se logra hasta los 5 años de haberse iniciado. En esos 5 años hay que crear regímenes escalonados de impuestos, de aportes a la caja costarricense. Pero hay otra cosa, porque ahí estaríamos hablando solo de microempresas en el área metropolitana, en donde hay buenas facilidades. Esta pandemia desnudó las diferencias que hay en conectividad en el área, en todo el país. Desnudó que hay dos Costa Rica, la Costa Rica del área metropolitana y la Costa Rica de las áreas rurales, para poder impulsar el desarrollo, porque tenemos una ley que le he llamado, y de esta ley he estado hablando ya por 6 años, se llama la Ley de Arraigo. Es una ley para declarar de interés nacional la no migración de los ciudadanos. Que se entienda bien, el interés de no migración, no la prohibición de migración. Esta es una ley para que se crean las condiciones necesarias en todas las áreas de Costa Rica para que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, cuando vemos desempleo, el 18.2, son los jóvenes y las mujeres los que están más afectados, se les permita iniciar sus empresas en el lugar donde están. Para eso se necesita conectividad. Sin conectividad, usted no puede desarrollarse. Sin conectividad, usted no puede invitar a un inversionista nacional o extranjero a colocarse en una área en donde el desarrollo está muy rezagado. Cuando vemos los índices de desarrollo, a mí me gustaría que las empresas, las nuevas empresas, vayan a esos lugares, pero hay que garantizarles conectividad, buenas vías de acceso, seguridad para que no los asalten y un sistema de salud adecuado en todas las áreas. Es complejo, pero no es imposible. Cuando... Don Rodolfo, con el tema de
Tenemos en este momento, según el programa de Estado de la Educación, estamos posicionados en este momento en un marco educativo, donde en este momento 1.200.000 estudiantes no se sabe si aprendieron por huelgas y por pandemia. ¿Qué va a hacer por el sector educativo en este momento de ser usted electo presidente, don Rodolfo? Bueno, el sistema educativo, para mejorarlo, hay que tomar todos los componentes y no podemos verlo en una forma aislada. Hay que tomar el componente de la familia abandonada a este momento. Si hay algún sector que fue abandonado en los últimos por lo menos 30 años en Costa Rica, es a la familia costarricense. Hay que trabajar con la familia y de nuevo insistir que ahí empieza la base de todo. Ahí es donde aprendemos a no robar, a no mentir, a no hacer actos de corrupción. La familia tiene que estar, los maestros deben estar comprometidos. Pero ¿cómo compromete uno un maestro y cómo se le puede dar remuneraciones más adecuadas a su maestro? Facilitándole para su preparación. Esa es la clave. Los maestros de todas las áreas deben estar muy bien preparados y las escuelas deben tener las condiciones necesarias para la función importante que se debe cumplir en lo que están haciendo, igual que en todas las otras profesiones. Los maestros deben estar con educación, no educación permanente, porque no deben estar llevando cursos todo el tiempo, no hay. Deben ser cursos dirigidos a lo que ellos están haciendo. En el proyecto del pacto social que les decía, está en una de las áreas que estamos considerando algo que es para los maestros y son las cargas administrativas. A los maestros y profesores, ellos se formaron y deben continuar fortaleciendo su formación para enseñar, para instruir a sus alumnos. Y les están robando el tiempo a la labor sustantiva de las personas, porque disminuyen el tiempo efectivo dedicado a llenar papelitos en lugar de poner en las escuelas y colegios asistentes administrativos que hagan ese trabajo. Se lo están quitando a los profesores y maestros, le están quitando horas efectivas de enseñanza para dedicarle a labor administrativa. En tercer lugar, esta pandemia que desnudó la gran diferencia que hay entre la educación pública y la educación privada, nos ha mostrado lo que hay que hacer, además de utilizar frases como que la educación pública debe ser lo que era antes. Debe ser tan buena como la educación privada. Yo no quiero que la educación privada disminuya. Lo que quiero es que la educación pública se vuelva tan buena como la privada, incluso mejor. Y para eso se necesita escuelas que al menos tengan las condiciones mínimas como agua potable, y algunas escuelas que no tienen agua potable ni sistemas ni baños para darle seguridad a los estudiantes. Debe haber un sistema que apoye a estos niños, que son las redes de cuidado, en donde un niño con la panza vacía no aprende igual que un niño que tiene una buena nutrición. Luego, hay que llevar conectividad de nuevo, así como les hablé que en este proyecto de ley de arraigo se requieren buena conectividad, pues ellos también salen favorecidos, porque en etapas como esta, y aunque no haya epidemia, hay sistemas digitales de enseñanza que pueden continuar en sus hogares, necesitan buena conectividad, pero necesitan el apoyo de empresas, de universidades que
cambian equipos de tiempo en tiempo, que todavía están útiles, que esos equipos sean enviados a las escuelas públicas para llenar esto. Debe haber una revisión del currículum de enseñanza. El currículum de enseñanza debe enfocarse en las asignaturas más importantes. No deben haber asignaturas que distraigan de lo sustantivo en la instrucción de los niños y de los adolescentes. Y hay que volver a iniciar con mucha fuerza clases de principios y valores. No es que las escuelas y colegios deben sustituir lo que hacen en los hogares. Vean que en este pensamiento social republicano, social cristiano del Partido Republicano, se ve todo con el ser humano como el eje principal de lo que estamos haciendo, pero no descuidamos los diferentes componentes que inciden en la enseñanza. Bien, don Rodolfo, también para el sector, vamos a ver, el sector de tecnología con los recursos de Fonatel. De casualidad, usted también tiene algunas propuestas para poder reactivar también ese sector tecnológico, ¿verdad? Máxime que, por ejemplo, se ha utilizado teletrabajo, etcétera. ¿Cómo va a apoyar o a mejorar este sector, esta industria? Sí, vean que les dije que la ley nuestra, que la ley de arraigo, tiene incluida el desarrollo de la conectividad nacional. Nosotros no podemos seguir impulsando, o por lo menos hablar de impulsar el teletrabajo, impulsar investigación, si Costa Rica no esté integrado totalmente en una conectividad y con una banda adecuada. No es poner conectividad en todo Costa Rica y ponerle una banda de 8, ¿verdad? No, debe ser enormes para poder conectarnos con el mundo. Porque por otro lado, que no se puede eliminar de esto, si quiero impulsar la investigación de alta calidad, y si Costa Rica no está integrado totalmente, informatizado y con buenas redes, no voy a poder lograrlo. Es requisito indispensable de lo que le he llamado la ley de arraigo, que es parte, les decía al principio, de lo que pienso y lo que pensamos los republicanos, que el pacto social se rompió y que el pacto social hay que restablecerlo. Hay que restablecerlo en salud. Es cierto que tenemos la Caja Costarricense, nuestra creación, porque el Partido Republicano es el partido de las garantías sociales. Y venimos 80 años después de las garantías sociales con la misma bandera, azul, amarillo y rojo, con la misma ideología y con la defensa de las garantías sociales, porque impactan en las mayorías. Hay que mejorar la salud y para eso hay propuestas para las listas de espera. La educación que hemos estado hablando, los trabajadores que también hemos estado hablando, porque uno no puede hablar de trabajadores sin darle la oportunidad de empleo. Tenemos que incluir en este nuevo ambiente, por supuesto, en este nuevo pacto, el ambiente y el turismo que hablamos. Hay que restablecer un pacto con la empresa privada. La empresa privada es fundamental en la reactivación económica de Costa Rica, sobre todo la mano para las pequeñas y medianas industrias, que son las que, en lugar de encontrar en el Estado, en el gobierno, un amigo, encuentra a alguien que le anda haciendo zancadillas para que no progresan. Hay que resolver el estado ineficaz en que vivimos. Costa Rica tiene un estado ineficaz. Hay que mejorarlo. Y para eso, igual que lo he hecho en el pasado, yo soy una persona de tolerancia cero a la corrupción y a la inequidad. Y el ejemplo empieza por el presidente, empieza por las cabezas de cada institución en la cual no se le puede permitir hacer algo
más allá de lo que la ley permite y de lo que los estándares más altos éticos, morales y legales lo permiten. ¿Seguirá apoyando usted o seguirá siendo usted conservador, don Rodolfo? Porque en las pasadas elecciones usted se adhirió a Fabricio Alvarado. Bueno, ¿Seguirá siendo sí, conservador? Javier, qué dicha que me pregunta eso, porque una cosa es adherirse y otra cosa es respaldar. Yo respaldé en la segunda parte a don Fabricio porque los valores de él estaban más cercanos a mí que los valores del PAC. Los valores del PAC están muy alejados de lo que la doctrina social cristiana del Partido Republicano eh, profesa. Y usted entenderá, don Javier, que uno debe ser congruente entre lo que piensa, dice y actúa. Hubiera sido un contrasentido para mí. Yo sé que la gente dice que soy conservador. Bueno, si conservador es creer en Dios, aquí me confieso, soy conservador, creo en Dios profundamente. Si ser conservador es tener valores, es no ser un ladrón, no ser un mentiroso, no estar en un escándalo público porque me robé algo o porque le mentí a la gente, me vuelvo a declarar conservador, orgullosamente conservador. Pero Esto, eso no ese, es, pero esto, eso no es ser conservador, porque si revisa mi vida, yo no he sido un conservador. He sido un creativo y lo demostré en el Hospital Nacional de Niños, el hospital que se adelantó a la época, y incluso yo fui el primero en hablar de los semáforos de la Caja Costarricense, cuando hablé del semáforo amarillo, que estábamos ya en amarillo, que no estábamos en verde, cuando empezaron a aumentar las listas de espera, cuando empezaron a a alterarse algunos de los procesos de la caja, cuando no se estaban detectando los factores de riesgo en el trabajo, no solo en el trabajo médico, porque los médicos de la caja, el personal de salud, las enfermeras y todo el personal de apoyo son excelentes. Donde la caja empezó con esos semáforos es en el área administrativa, en el área del manejo del recurso humano, en el área de la contratación administrativa, en el área del manejo de los presupuestos. Y ahora no tengo que dar mucha explicación, lean las noticias a ver si en aquel momento, en el 2005, que presenté el proyecto de sostenibilidad de la Caja Costarricense del Seguro Social y que lo presenté, lo escucharon y lo engavetaron. Si tenía razón o no tenía razón. Si ser conservador es mantener el statu quo, yo no soy conservador, soy liberal. Yo creo en la libertad, creo en la libertad de acción, creo en las libertades individuales de las personas. esto pese a que el diputado del partido que usted representa, don Rodolfo, es muy aliado, por ejemplo, Otto Roberto Vargas, que es muy aliado con las propuestas que hace el PAC, por ejemplo. Eh, don Otto Roberto, aliado del PAC, primera Muy, noticia para mí. bueno, es mucho, me refiero, con las propuestas que hace en la asamblea del PAC, él casi que en todas las apoya o las acuerpa. Bueno, estoy seguro que si don Otto Roberto ha apoyado algunas de las gestiones del PAC, así igual que ha apoyado algunas de las gestiones de Liberación, y creo que de la Unidad también, lo hace convencido él de que lo está haciendo de la manera correcta. Le decía que yo creo en la libertad, yo creo en la libertad, creo en la igualdad, creo en el amor al prójimo, en la fraternidad, y desde ese punto de vista, al ser defensor de la libertad, la acción de las personas
aunque a veces puede que no estar de acuerdo con algo que dice alguien o que hace otro, siempre lo he respetado. Esa es la base de la democracia. Con respecto a aborto terapéutico, ¿en qué casos los apoyaría? Bueno, el aborto terapéutico está bien definido en nuestra legislación. Si alguien ha dado otra idea, es o por mala intención o por ignorancia, que es lo que yo pienso con estos intentos de hacer normas abortivas y de tratar de pisotear la objeción de conciencia. No, desde hace muchos años, desde la década de los 70 con el Código Penal, ahí quedó muy bien definido. Hubo una gran discusión entre científicos, no entre ocurrentes, entre científicos. Y quedó bien definido. El aborto terapéutico, y no se llama aborto terapéutico, quiero hacer una corrección. La interrupción terapéutica del embarazo, y quiero recalcar esa frase. Me parece que está en el artículo 121 del Código Penal. Dice que la interrupción terapéutica del embarazo se establece cuando la vida de la madre está en peligro. Y la segunda frase de ese artículo 121 del Código Penal es muy claro. En ausencia de una alternativa para salvar la vida de ambos. Ahí está clarísimo. ¿Cuál es la discusión? ¿Para qué una norma si durante 40 años los médicos y el personal de salud la ha entendido, la ha aplicado y sabe cuándo hacerla? Claro que nos han tratado de engañar o, de nuevo, la ignorancia de las personas, porque he escuchado a gente decir, es que para una mola hay que abortarla. No, 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 una mola no es un aborto, una mola es una degeneración de los tejidos que nunca va a tener un ser vivo, o que un embarazo ectópico. Hay que tener una norma para que lo lleven a cabo. Eso no necesita una norma. Un embarazo ectópico está localizado en una estructura de la mujer, de la madre, que si no se resuelve se va a morir. Y entonces aplica ese artículo de interrupción del aborto. No, no, yo como médico y conocedor de las leyes de la medicina y como científico, conozco muy bien que hay momentos en que la interrupción del embarazo está justificada, pero de eso a dar una autorización para que simplemente por el deseo de una persona va a abortar, no, no, aprendan planificación. Papá y mamá eduquen a sus hijos. Esa es la responsabilidad de ustedes. Con respecto a seguridad, también, don Rodolfo, es un tema medular. Cada vez está más aumento los femicidios. Hay 40,000 incrementos antes era como el robo de carteras, ahora está más ajustes de cuentas, etcétera. Es decir, la inseguridad va en crecimiento. Y el trasiego de drogas también, somos un puente. Claro. Somos un puente para poder llegar a Estados Unidos a vender. ¿Qué va a hacer por esto? ¿Qué propuestas va a traer para volver la seguridad a Costa Rica? Mire, yo he estado en el tema de la seguridad y agresión como médico desde hace muchos años. He participado en reuniones desde 1999. Yo no sé si don Javier ya estaba vivo, pero si estaba vivo era un bebé de brazos y ya yo estaba participando en estos temas. Y le quiero recordar algo a los costarricenses. El primer ciudadano que dirigía un grupo
y que trató de convencer en el pasado gobierno de Laura Chinchilla, el último gobierno de liberación, que declarara una emergencia nacional, fue este servidor, Rodolfo Hernández Gómez, siendo director del hospital en el año 2011, viendo lo que estaba ocurriendo en agresión infantil, pero también ya lo estábamos viendo en femicidios. Nos sorprendía que ese año ya llevábamos como 16 femicidios. Ahora, ¿cuánto llevamos? 127. En lo que va de este año, 127 mujeres asesinadas. Bueno, entonces hicimos un intento, hay un folleto porque lo dejé por escrito, un folleto que es el folleto que lleva unas iniciales que dice E.V.I. que es la epidemia de violencia infantil, pero aplicaba a toda la violencia nacional, que desde ese momento ya se veía muy claro lo que estaba pasando. Y lo que pasa, antes de responderle a su pregunta, si me permiten un minuto más en esto, hay una secuencia que está relacionada. Pobreza, mala educación y desempleo es la impulsora del aumento en la violencia y la inseguridad en cualquier nación que veamos. Mala educación, pobreza y desempleo es la que estimula fuentes de empleo no legales. Y después nos vamos a estar preguntando por qué en la provincia, bueno, en Costa Rica en general, que se está convirtiendo en un país de gran trasiego de drogas. De hecho, en el reporte que hace Bruselas en el mes de agosto, dice que Costa Rica, que era el tercer lugar, que ya estábamos muy mal, después de Brasil y otro país, en exportación de drogas a Europa, la única medalla, como coincidió el reporte con los Juegos de Japón, la única medalla de oro de Costa Rica es en exportación de cocaína. Eso es una barbaridad. Y tenemos un gobierno que no veo las acciones en este caso, porque para impactarlo ya no vamos a impactar en días. Ningún gobierno va a poder revertir eso en días, ni en 4 años. Hay que empezar a trabajar en 3 esferas. Y les digo que en 3 esferas, porque es lo que ha ocurrido en otros países. Yo revisé cuando salió una publicación en el año 2016. Puede que me equivoque, 2016 o 2017. Me parece que fue el 2016. Canadá publica que había disminuido el 17% de las personas que estaban en las cárceles. Y me puse a leer, aún más, viajé a Canadá para ver qué es lo que estaba ocurriendo, porque estábamos en campaña, íbamos a empezar la campaña. Y encuentro que hicieron 3 cosas. Y uno, copiar no es malo si está copiando cosas buenas. Es malo copiar cosas malas, es malo copiar en los exámenes, es malo copiar el mal ejemplo de algunas personas que están no solo en la función pública, sino en la función privada, a raíz de todas las noticias que hemos visto. Pero si copiamos algo bueno, y Canadá lo que hizo fue enfocarse en 3 pilares, de nuevo 3 pilares. El primer pilar fue el pilar educativo. Si uno quiere un país sano, y que siga progresando, eduque a su gente. Me parece quien hace muchos años dijo que invertir en educación era tan importante porque educar a un hijo o un niño
iba a economizar muchos encarcelados en el futuro. Me parece que fue Mahatma Gandhi, que fue Gandhi el que dijo esto. Entonces hay que empezar a trabajar con los niños. Todo el sistema educativo debe estar dirigido a reforzar la educación y reforzar la educación en valores. El segundo pilar debe ser el pilar de del sistema judicial. Nosotros todavía lo que prevalece en Costa Rica es que tenemos un policía que detiene, un sistema que o los deja libre o los encarcela y una cárcel que se convierte en la universidad de la delincuencia. Bueno, en este segundo componente hay que también preparar a nuestros policías, integrarlos a todos. Los policías de cualquier tipo que hay en Costa Rica deben ser poli, multiservicio. No es que si yo soy del tránsito, no importa que asalten a una persona. A mí me pasó, no a mí me asaltaron, sino que iba pasando en Barrio Amón cuando estaban asaltando a un extranjero. Era un señor, pues se veía un señor como de 80 años, venía una radiopatrulla que decía policía de tránsito. Me bajé y lo paré y le dije, estaba asaltando a ese señor. Terminé ayudándole yo, porque el policía me contestó, esa no es la labor que a mí me corresponde. Bueno, eso hay que acabarlo. El de tránsito, todos, municipales, todos deben practicar la simultaneidad de sus acciones y hay que enseñarle a trabajar en prevención. Prevención, hay que educarlos, hay que prepararlos más. Entre más profesionales tengamos a nuestra policía, mejor va a ser el trabajo. Y ahora llegamos al último componente, que es el componente de las cárceles, que hay que convertirlas de la universidad de la delincuencia a las universidades de los empleos. Ellos deben, al menos en la mayoría, yo sé que cuando uno valora lo que es la base de la delincuencia, hay personas que genéticamente tienen condiciones que les permiten mayor predisposición a la delincuencia. Ejemplo, un niño abusado, aunque eso no es genético, pero un niño abusado tendrá más posibilidad de ser un abusador en el futuro. Un niño con ciertos padecimientos de la esfera psicológica tendrá mayor posibilidad que su baja tolerancia permite hacer cosas que otras personas en su adulta no lo permitan, pero a la gran mayoría se les puede reeducar, enseñarles un oficio y que salgan con un trabajo para mantener a sus familias, para generar un ingreso estando en las cárceles que le permita darle a su familia una parte para él en un depósito para que no lo gasten, sino un depósito a largo plazo. Cuando salgan tienen su ahorro más los intereses y a la familia para que subsista. Hay que regular fronteras y regular las costas de Costa Rica. Todavía es inconcebible para mí que con las donaciones que ha recibido Costa Rica, Estados Unidos y también creo que de China, que donó escáneres, todavía su uso no es el óptimo. Hay que utilizar los escáneres. Hay que pedirle ayuda a los que tienen mejores sistemas de vigilancia. Si vemos que no lo vamos a poder nosotros, pues pidámosle ayuda a otro país que sabe cómo vigilar el tráfico de influencias, pero hagamos el gran esfuerzo. Vea, en todo lo que hemos hablado, aunque no lo hemos dicho así, Javier, usted como joven, y me ha agradado mucho que sea un joven el que me esté entrevistando, porque ustedes tienen
una visión eh, a veces que refresca el pensamiento de los que estamos más grandes. Y digo a veces porque no todos los jóvenes son como Javier Paniagua o la otra muchacha que estaba al principio, ¿verdad? Hay algunos que van a requerir más ayuda para enseñarles a ser más críticos, para que lean con pensamiento crítico, para que opinen con pensamiento crítico y no con simplemente el deseo de decir una mala palabra o una crítica soez. Pero todo lo que hemos estado hablando tiene 4 componentes. Aunque les he dicho tres pilares en cada cosa, pero todos los pilares tienen 4 componentes. Se necesita el componente administrativo. Si usted no sabe administrar, ¿cómo va a poder saber que la persona que trabaja con usted y que le está dando el consejo administrativo, usted puede saber si es el adecuado o no el adecuado? Usted tiene que saber administrar. Usted tiene que tener muy claro la parte económica de todo, porque las cosas no salen por generación espontánea. La generación espontánea desapareció hace varios siglos del pensamiento humano. Se necesita saber de dónde sale la plata. Siempre hay un componente social en donde estamos los seres humanos, en donde o aceptamos o no aceptamos, y no nos gusta que se nos obligue a hacer cosas. Nos gusta que nos convenzan. Nos gusta seguir a un líder, no nos gusta seguir al capataz. Nos gusta seguir a los líderes, sobre todo los jóvenes. Yo he trabajado de pediatra y sé cómo son los jóvenes. Los jóvenes no quieren a un tirano. Los jóvenes no quieren un jefe. Los jóvenes no quieren que se les diga que se les dé un manual de instructivos del cual no pueden disentir. Necesita mayor libertad y hay que tener el componente social de estos 4 componentes siempre presente. Pero hay algo que le falta a muchos de los gobiernos que hemos tenido y el actual, excepto para impuestos. Yo no he visto el componente político, que es la voluntad del político en acción. Sí lo he visto porque cada vez que hacen algo inventan un impuesto. Ahora la Asamblea propone bajar el marchamo y el ministro de Hacienda de capataz amenaza con más impuestos. Y no lo he visto decir que van a disminuir los gastos. Eso es pensamiento administrativo. El pensamiento administrativo sabe que cuando hay presupuestos finitos, no puede haber gastos infinitos, sino que debe existir un balance entre ingresos y egresos que a Costa Rica le ha faltado ya, al menos en estos 2 últimos gobiernos del PAC. Don Rodolfo Hernández, le agradezco muchísimo por haber darnos este espacio acá en Mercados y Tendencias, candidato por el Partido Republicano Social Cristiano. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias a las personas que no he visto, pero sé que están dando apoyo a esta entrevista, por la oportunidad de compartir mi pensamiento con los costarricenses y sobre todo con los jóvenes. Muchísimas gracias. Le agradezco y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces, don Rodolfo. Va a ser un placer. Muchas gracias.